Héctor Larrea nació en Bragado y con más de 50 años de trayectoria se convirtió en una figura fundamental de la radiofonía argentina. Locutor y conductor, presentó orquestas de tango y a Sandro por todo el país. Con su programa Rapidísimo, fue el preferido de la gente durante 30 años en Radio El Mundo, Continental y Rivadavia. Condujo éxitos en televisión como 6 para triunfar, Waku Waku y hasta trabajó con el Topo Gillo. En sus programas brindó con generosidad el espacio para que brillaran los mejores humoristas y para la difusión de nuestra música popular. Distinguido en España con el premio Ondas, Larrea es uno de los artistas que más premios Martín Fierro ha recibido en nuestro país. Actualmente conduce Una Vuelta Nacional en la radio pública, cuya discoteca desde 2011 lleva su nombre. Señoras y señores, con nosotros, Héctor Larrea. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Maestro. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias por recibirme. Gracias a vos por haber venido y honrar esta mesa, que ha tenido y tendrá ilustres visitas, pero pocas tan familiares como la tuya, especialmente como tu voz. Mirá, yo lo veo este programa. Entonces sé quién ha venido. Entonces ahora van a tener que darle muchas explicaciones a la gente. Mire, hemos bajado por una razón de presupuesto. Y está ¿qué quiere que le haga? Es un gusto para mí, ¿eh? La humildad es una de tus virtudes, evidentemente. Pero sería este programa a un horario un poco más tempranito. Nosotros nos gusta este horario, porque es un horario que permite... ¿Porque son trasnochadores? Permite la identidad, permite un clima, compenetrarse con una conversación, tomarse un vinito después de la cena. Si tuviéramos que competir con los grandes tanques del entretenimiento, mucho más atractivos para las grandes audiencias, pero también un poquito menos profundos que una simple pero intensa charla, no sé si nos iría tan bien, así que es una buena hora. Tienen un eco notable en la gente está muy agradecida, y yo también, yo soy la gente, yo tengo ojos y oídos de espectador, de oyente de radio y de espectador de televisión. Pienso y metabolizo como un espectador. Hace de cuenta que yo no hubiera trabajado nunca cuando me pongo a ver, y recojo mucho este programa. Te decía bastante en serio lo de recién. Las figuras han sido muy importantes. Sí. Yo de pronto miro hacia atrás y digo que agradezco a las circunstancias que determinaron que yo, siendo quien soy, trabajando de lo que trabajo en Cultura de la Nación, pueda hacer esta experiencia, que si bien no está financiada ni bancada por el Estado, me permite a mí una absoluta identificación con lo cultural en el plano humano, de vivencial, de experiencia. Es como meter la mano y el alma en un yacimiento de talento, creatividad, diversidad, cultura. Así que estoy muy agradecido de hacer este programa, que seguramente se va a ver dentro de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Tal vez hasta cuando no estemos, como suele ocurrir con programas que uno ve, donde de pronto vemos a pensadores, filósofos, artistas y seguimos aprendiendo de ellos. Hoy, chiquicientos de febrero, el día del nacimiento de fulano de tal, vamos a recordar un viejo programa que hizo con el amigo Cosia. Y bueno, es así. Vamos a estar vivos de algún modo en ese momento. Sí, sí. Bueno, eso es lo bueno que tiene la grabación. Sí. Que me dio como que sos inmortal. Tal cual. ¿No? Me dio como que sos inmortal. Bueno, vos decías que tenés ese instinto de espectador, de oyente. Sí. Y así empezó tu vocación, ¿no? Así empezó. ¿Cómo fue esa niñez y tu relación? La radio, ese elemento que no se le da todavía la importancia que realmente tiene. Nació en el año 22 y sigue con su esencia cada vez más fuerte. Eso merecería un reconocimiento aparte, ¿no? De la gente. Pero lo tienen en la medida. No, yo en casa... Yo me enteré de los primeros acontecimientos que conocí de la actividad nacional a través de la radio. En la casa de mis tíos, en casa no había radio. Era un aparato caro, ¿no? Para un hogar Era un aparato caro, aun cuando le encontraron una vuelta. En el interior y supongo que acá en el Gran Buenos Aires también. Si bien había radios de marca, había gente que armaba radios en el interior del país.
aprendían a armar radio. Incluso se enseñaba a armar radio por correspondencia. Sí, me acuerdo. Si ustedes ven revistas viejas, Sí. se van a encontrar que dice, aprenda a armar radio. Escuelas tal. Para americanos, no me acuerdo cómo se llama. Y allá las armaban y salían más baratas. De modo que, como yo se la compré, mi padre se la compró a un tío mío, en 15 pesos, a pagar 5 pesos por mes, entonces nos salió mucho más barata. Y mis tíos, que tenían un estándar más elevado que el nuestro, se compraron una nueva ya de marca. Muy linda radio. Ya no había las capillas famosas, eran unas radios, unos mueblecitos muy lindos, rectangulares, de modo que era un elemento decorativo también la radio. Aparece el combinado también, ¿te acordás? Aparece el combinado, ya la gente que tenía combinado. No tienen idea muchos de lo que era el combinado, ¿no? El combinado era una combinación de tocadisco y radio. Sí. Un aparato ya lujoso, ¿no? ¿Y dónde naciste? En Bragado, provincia de Buenos Aires. Bragado es un lugar, para los que no lo conocen, es una ciudad muy linda, rodeada de campo, como son casi todas las ciudades, por lo menos de lo que yo conozco más, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y tu papá qué hacía? ¿Cómo era tu familia? Mi padre era músico. Mi padre nació en el campo. Lo recogió, como murió la mamá, en ese tiempo se morían las mujeres en los partos por un problema de infección. Claro. No había antibióticos. Entonces muere, mi abuelita tenía 22 años, una criatura. Tiene mellizos, uno muere en el parto. Y el que se salva arañando es mi papá. Pero mi abuelo quedaba solo. Era un hombre que hacía viajes con un carro, llevaba cereales de un lado al otro. Carro que después hereda mi padre. Y a mi padre lo cría una familia. Entonces, los criaditos en las familias de los chacareros eran muy tenidos en cuenta. Eran quizá más tenidos en cuenta que los propios hijos. Ajá. Había un criterio humano de valoración para con ese huésped. Porque era un huésped, el criadito en las chacras era un huésped de honor, un huésped distinguido. A ese chico se le prodigaba lo mejor, se le encargaba a una de las chicas mayores que lo cuidara y era responsable del cuidado de ese niño. Mi padre se crió muy rodeado de amor. Una relación amorosa que mantuvo con esas personas que le llamábamos tíos, nosotros, durante toda la vida, hasta su muerte. Murió muy joven, mi padre, a los 46 años. Pero él trabaja como boyerito. El boyero, la palabra boyero indica que cuida bueyes, pero se siguió manteniendo aún cuando ya no había bueyes. Y es el chico que hacía trabajos menores, le llevaba a caballo el mate cocido al lugar donde estaba la gente que estaba haciendo la cosecha, porque antes no se volvía. Se quedaban en el campo. Se quedaban en el campo, acampaban, verdaderamente, y el chico que no sé cómo les llevaba el almuerzo, ollas de guiso, y les llevaba el mate cocido también, la galleta, y después encerraba caballos, y hacía tareas menores. ¿Y vos vivías en el pueblo o en el campo? No, yo viví en el pueblo. Claro, mi padre se viene. Claro, después mi padre deja ya, aprende a tocar la verdulera primero, el bandoneón después. Fue buen músico y fue músico toda su vida hasta estos 46 años que yo te digo que murió y que yo todavía no he podido solucionar del todo. Yo tenía 9 años. Claro. Es muy duro que te pase eso en ese momento. Y ahí hay una historia, ¿no? De cómo la radio, vos, esa experiencia dolorosísima de perder un padre siendo chico, eso viene con el agregado de ver el dolor de la madre, ¿no? De tu madre. Y sé que tuviste una experiencia con la radio donde vos viste que la radio podía ser sanadora, reparadora. Ah, sí, que salí a decirle a todo el mundo que la radio sanaba. ¿Cómo es eso? Los chicos. Yo tenía 9. Los lutos en la década del 40, te estoy hablando del año 1949, enero del 49, los lutos eran rigurosísimos, pero rigurosísimos.
toda ropa negra, las viudas, toda ropa negra, los hombres corbata negra y un brazalete negro, durante mucho tiempo, 3 meses se usaba el luto. En casa se apagó la radio, no había ambiente tampoco para escuchar la radio. Y mi madre estaba tremendamente triste. Y para un niño no hay nada peor que la tristeza de la mamá. Cuando la mamá está triste es como si al niño se le terminara el mundo. Se le terminan las esperanzas porque su mundo es la mamá. Él aprende con la mamá le enseña, la mamá lo cultiva, la mamá, como en el librito del colegio, mi mamá me ama y el nene sabe que la mamá lo ama. Entonces yo sufría mucho, mi madre, yo decía, no va a sonreír más, no va a sonreír más, no va a sonreír más. No se lo decía a nadie, pero lo pensaba para mí. Mamá no va a sonreír más. Es terrible para un niño. A los 3 meses yo pregunto en la esquina a mis tíos, ¿cuándo se puede prender la radio? Se llamaba prender la radio. Para cuando ya está hecho el duelo. ¿Cuánto dura el duelo? 3 meses, ya se cumplen los 3 meses. Decirle a tu mamá que si a vos te gusta tanto la radio, que ponga la radio. Bueno, mi madre remoloneó un poquito. Dijo, oh, ¿te parece radio en esta casa, música en esta casa? Bueno, ponela. Ponemos la radio. Yo estaba delante y ella atrás. Eso no me olvidaré nunca porque fue muy importante para mí. Y ponemos una audición de Radio El Mundo que se llamaba El Relámpago, que conducía un animador muy importante por aquel entonces, Jaime Font Saravia. Ah, me acuerdo. Gran animador. Gran animador. A quien después conocí, tiene 2 chicos locutores, muy buenos locutores. Ricardo murió hace tiempo. Jaime está con nosotros felizmente. Escucho El Relámpago y hay un chiste que eso sí, no me acuerdo. ¿De qué se trataba? La miro a mi mamá y mi mamá estaba sonriendo. Que yo creí que no sonreía más. Jorge, yo creí que no sonreía más. Y entonces salí a contarle a los chicos que la radio era sanadora. Que pusieran la radio, que se curaban de cualquier cosa. Y se reían, ¿no? Me festejaban. Ellos creían que era una broma, pero yo lo pensaba en serio. Y creo que lo seguís pensando. Ya lo seguí pensando. Lo seguís pensando, sin duda. Y también hiciste una experiencia pre-radio con una propaladora. Sí, señor. Sí, señor. Ahí tenía 13 años. Entonces había una propaladora linda. Era una propaladora, porque no. Una propaladora es un estudio de radio que tiene parlantes en las esquinas, en la calle. Alguien, pensaba yo, se podrá parar a escuchar. Y no sé, pero vamos a tratar. Entonces me fui a ofrecer. Dije, no necesitan un locutor. ¿Vos sos locutor? Sí. Era muy cara dura, además. Y me emplearon, me pagaban 70 pesos por mes. Y yo me encargaba de armarlo, pero lo armaba todo como si fuera radio. Y logré saber una cosa. Había muchachos que se paraban en las esquinas para escuchar los tangos que yo pasaba. Eso lo había logrado. Porque los reunía, en vez de pasar un disco de una cosa, un disco de otra cosa, un disco de otra cosa, hacía segmentos. Y los segmentos, pensaba yo, siempre van a traer un poco más. Felizmente no me equivocaba, porque tuve esa audiencia, una audiencia de los muchachones que andaban por ahí, por la calle, pero para mí en ese momento era mucho. Y seguí trabajando, me enojaba, me portaba mal, me echaban, me volvían a tomar de nuevo. Yo quería venir a trabajar a Buenos Aires, a las radios en serio. Averiguo cómo había que hacer y me dicen, Antonio Carrizo. Antonio me contesta una carta, él era gerente artístico de Radio El Mundo, me contesta una carta. Qué amabilidad, ¿no? Que te conteste Carrizo, que era... dice, ¿cómo hay que hacer para ser locutor? Y él dice, me contesta por intermedio de Miss Reedy, un encanto de mujer que después conocí, que era ya secretaria de la Radio El Mundo de los ingleses. La Radio El Mundo de Editorial Haines. De Editorial Haines. En la calle Maipú 555, donde sí, estás... donde estamos ahora. Donde estamos ahora. Y bueno,
me dice, tenés que hacer la escuela secundaria y primero tenés que tener una vasta cultura. Dije, ya, ahí sonamos. La escuela secundaria también sonamos y hacer el ISER 2 años. Dije, mamá, yo no puedo estudiar, no tiene presupuesto esta casa, no sé cómo se lo habré dicho. No había presupuesto en la casa para estudiar. El país estaba bien, el país estaba fenómeno. Era el peronismo. Pero claro, era la gran llegada del peronismo en 1945, que recibimos alborozadamente con mi padre y con mi madre. Lo viste a Perón, ¿no? Pasó por Bragado. Pasó por Bragado, pasó el tren por Bragado en enero de un calor de 1945. Yo tenía 7. ¿Del 45 o 46? Cuando era la campaña electoral, ¿no sería? Enero del 46. Campaña electoral. Enero del 46. Campaña electoral que fue, las elecciones fueron en febrero. En febrero, claro. Cosa rara, elecciones en verano. Sí. Yo ya era peronista, porque mi papá me había hablado mucho del Estatuto del Peón. Además se reunía con un tío mío que no era peronista y tenían un nivel de discusión extraordinario. Para un niño era lindo, era bueno, porque yo preguntaba después. Yo ahí, cuando ellos hablaban, yo no me metía, pero después le preguntaba a mi papá y él me explicó qué era el Estatuto del Peón. Allí él dijo, a un año antes, o un año y pico antes, me parece. Sí, el Estatuto del Peón es del 44. Todavía Perón... Perón era secretario de Trabajo y en ese mismo año fue nombrado ministro de Guerra y vicepresidente. Sí. Allí me enteré yo de todos los beneficios que le traía a la gente que trabajaba en el campo el Estatuto del Peón. Yo dije, pero esto es muy bueno. Claro que es muy bueno, por eso hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Bueno, había gente que recién se enteraba que tenía derechos. Hay gente que no sabía que tenía derechos. Decía, bueno, todo esto está bien, pero y cobrar esto. Y mi padre me contaba, y quedó en casa como una cosa, una cosa ya prevista, establecida, que había gente que pensaba así. Hubo gente que trabajó en el campo que decía, no puede ser esto, al patrón no le va a gustar. Tenía menos derechos un peón que un esclavo, porque un esclavo, el dueño, tenía que hacerse cargo de él en la vejez, y a un peón de campo se lo alargaba el camino cuando estaba viejo. Claro, claro. Mira, no creo ser original en descubrir que el peronismo no hubiera existido sin la radio. Desde mi punto de vista, la radio fue el gran elemento difusor del peronismo. Y no es casualidad que Evita, que era la señorita radio. Hay una relación directa entre la radio y el peronismo. Sí, sí, sí. Hay un uso muy inteligente. Vos seguramente escuchabas discursos de Perón. Pero todos. Había cosas que yo las estoy buscando, no sé si... Había una cosa que yo no sé si se llamaban clases magistrales, pero conferencias de Perón, por ejemplo, sobre economía, en la universidad, en alguna facultad de la Universidad de Buenos Aires. Que eran ese Perón reposado. Sí. Era profesor, Perón fue profesor. Claro, tenía una actitud... de la Escuela de Guerra. Claro, tenía una actitud docente allí. No era el profesor, no era el Perón de los 17 de octubre, por ejemplo. De esos discursos aguerrido, claro, vibrantes. Era un Perón que tomaba una materia y con el encanto que Perón tenía, de lo que decía te convencía automáticamente. ¿Lo escuchaste a Discépolo haciendo Pienso y digo lo que pienso? La famosa refutación de Mordisquito. Mordisquito, sí. ¿Lo llegaste a escuchar? Sí, claro. Todo. Todo. Mordisquito era un personaje imaginario con el que Discépolo debatía. Y Mordisquito era el típico antiperonista, el gorila, digamos, ¿no? Ese que está siempre viendo lo que no hay, lo que falta. Él le decía, vos hoy te fijás que no hay té de Ceilán. Y por eso digo, sobreviven los Mordisquitos. Yo el día de ayer, por ejemplo, tuve una experiencia en un supermercado donde tuve una pequeña discusión, bien, porque no me preocupa, pero donde un señor se quejó de que votáramos. Dijo, porque alguien dijo, bueno, yo le dije, si no pensás, estás en desacuerdo, vota en contra. Y un señor dijo, se vota lamentablemente, dijo. Ah, bueno.
y declaró que Qué era... macanudo. Confesó que era monárquico. Y yo creo que esos monárquicos son truchos. En el fondo, más que monárquicos, añoran a Videla. Sí, sí, sí. Vamos a... que era monarca de facto. Sí. Vamos a un corte. Admirabas, decías, a Afonso Arabia, Carrizo. ¿Quién más? ¿Qué te gustaba de la radio? Jurado. Jurado. ¿Has oído hablar de Ricardo Jurado? Sí, de nombre, pero no lo tengo tan presente. Ricardo Jurado fue más locutor comercial que conductor de programas, aunque todo lo hacía bien. Ricardo Jurado fue la gran voz de los comerciales de la radio. Trabajaba en todas las radios, pero particularmente yo lo vi mucho en audiciones, porque pedíamos autorización para ir a las radios los alumnos del ISER. Además, yo venía de Bragado, cuando vivía en Bragado, que todavía no estudiaba locución, a hacer las colas en Radio El Mundo, Radio Espléndido y Radio Belgrano para ver orquestas, sobre todo los sábados. Había programas que se llamaban bailables, no se bailaba, pero se llamaban bailables. Y actuaba una orquesta de tango, una orquesta de jazz o característica. Terminaba una, empezaba la otra. Terminaba una, empezaba la otra, y duraban 4 o 5 horas. Seguramente esa música se pasaba en bailes que hacía... Yo recuerdo haber hecho un baile con radio de muy joven, de muy chico. ¿Ah, sí? Y haber ido a un baile que me invitan, yo tendría 13 años, y la música era la radio. Si no me equivoco, era el programa de Badía. Bueno, pero eso ya, bueno, vos sos joven, sos mucho más joven que yo, qué gracioso. Sí, Pero claro, llegué... puede ser el programa Sí, de Badía. de Badía, me parece. Pero claro que puede ser el programa de Badía. Ahora, en estos tiempos que yo te digo, que estoy hablando de fines de los 50 o plenitud del 50, cuando yo venía de Bragado acá, eran orquestas que después sí se presentaban en bailes. Y había un círculo virtuoso que se formó en la famosa década del 40. ¿Y por qué surge el tango? Gracias a la radio. Otra vez la radio. Claro. Otra vez la radio con sus milagritos. La radio se daba cuenta, porque eran muy vivos para darse cuenta. No sé cómo hacían el marketing, pero hacían los chequeos y ponían lo que tenían que poner, lo que la gente quería. La orquesta típica... y la orquesta de jazz, pero más la típica, necesitaban de la radio para hacerse conocer y tener bailes. ¿Por qué? Porque era su medio de vida. Y era un círculo virtuoso porque era un negocio en el que todos terminaban contentos. Si vos tenés un negocio donde uno ríe y otro llora, algo anda mal. Claro. Allí estaba todo bien, por eso digo que es un círculo virtuoso. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos profesionales en la radio? Trabajé en un programa que se llamaba Bailable. Sí, que lo hacía una emisora, que no me acuerdo la frecuencia, muy popular en ese momento, que se llamaba Radio Argentina. Sí. Que supo tener estudios en Santa Fe 2043, donde después tuvieron estudios muchas radios que están ahora en vigencia. No existe más Radio Argentina, ¿no? ¿Radio Argentina? Sí, por lo menos con ese nombre. Como Radio Antártida tampoco. Antártida tampoco. Trabajé mucho en Antártida yo. Muchísimo. Primero empecé en esa radio, casi simultáneamente empecé en Antártida. Ajá. Y trabajando en esa radio vamos a parar a Radio El Mundo. Y yo le decía, yo quiero tener un programa en Radio El Mundo, le decía a mis amigos. Voy a ver si llego al gerente artístico. Me decía, vos no te conoce nadie. Si vos no trabajás en televisión, no te va a conocer nadie y nunca vas a trabajar en la radio. Vas a trabajar con nosotros. Yo les armaba, ellos eran organizaciones que compraban programas de radio. Claro, productoras. Claro, compraban programas de radio. ¿Para qué usaban los programas de radio? Para solventar los bailes en clubes. Era la época de la nueva ola. ¿Cómo lograban que la radio fuera redituable para el negocio bailes? Muy bien, se llamaba el círculo musical. Entonces, a todas las grandes figuras
que les interesó siempre y les interesa la difusión a todo bicho que camine con un disco, ellos hacían el círculo de Palito Ortega. Entonces, Palito Ortega les daba, a cambio de ese beneficio que recibía, la promoción tenía un costo. ¿Cuál era el costo en este caso? Una fecha gratuita. Así todos, multiplicá por todos los artistas. Leo Dan, Violeta Riva, todo lo que vos quieras. Entonces, esta gente compraba los espacios, ponía los círculos de cada artista y después ese artista hacía la cartelera sin cargo de esa organización. Había muchas organizaciones que lo hacían. Estaba Antonio Barro también. En esa época estamos hablando de, cuando hablamos de radio de amplitud modulada, AM mayoritariamente. AM, sí. La FM comienza a fines de los 70, digamos. Sí. Había, pero radio clásica. Sí, pero ¿sabés por qué la ponían? Porque era obligación. Si vos querías que te renovaran la licencia de AM, tenías que tener una FM. Y la FM era un pariente gordo en un departamento chico. No saben ustedes lo que les pesaba esa radio. Y tenían razón, porque no sabían qué hacer con esa radio. Entonces, ¿qué hacían? Le llamaban la radio de los hijos. Porque se la daban a los chicos, para que jueguen los pibes. Pero resulta que los pibes eran muy inteligentes. Así estaban los hijos de Carlos Infante, los hijos del doctor... Te digo en Rivadavia, que era donde yo estaba. Ahí estaban los hijos del doctor Infante, los hijos de Monk. Hay muchachos de apellido Monk que hacen muchas cosas muy buenas desde hace mucho tiempo por las FM, que aprendieron en esa radio, que ellos inventaron, esos chicos inventaron la radio. Me alegra acordarme de aquella FM de Radio Rivadavia, que los chicos trabajaron también, porque ahí mismo aparece Badía y ahí se hace lo que hoy es la FM. Seguiste el consejo e hiciste televisión. Ah, sí. Me pasó lo mismo que ahora. Yo engordé y enflaqué 150 veces en mi vida. Como ahora me están haciendo perder kilos de nuevo. No me vas a conocer. Estás a punto. Me vas a ofrecer un programa de televisión, vas a querer cualquier cosa. Bueno, te invito a uno por lo menos. Está bien, ya es algo. Bueno, me pongo en línea, como se llamaba antes. Ponete en línea. Pongo en línea. Me hago ropa. Yo siempre usé ropa mía, porque la ropa de canje no era buena en ese tiempo. Las confecciones no eran buenas porque la moldería todavía no era moderna. Ahora compran moldería en Italia y te traen unos trajes muy lindos. Es muy raro ahora hacerse un traje de medida. Claro. ¿Para qué? Si te va fenómeno los de confección. Pido una entrevista con el gerente artístico de Canal 13, que era Carlos Iliana, un muchacho que había sido operador de Radio Excelsior. Excelsior, una radio disquera muy linda. Yo lo conocía, Iliana. Era la época que estaba Guarmestre. Sí, claro. ¿Lo conociste, Iliana? Iliana lo creo, estoy casi seguro. Qué lindo, tío. Estoy casi seguro de haber estado con él. Me dice, usted sabe que tiene suerte usted. Digo, ¿por qué? Porque hemos tenido una reunión de gerencias con Mestre la semana pasada y entre los temas que habló, no le digo que fue el tema central, pero entre los temas que habló fue que había que ir pensando en incluir animadores nuevos para robustecer el elenco que ya está. Yo dije, bueno, y ahora no tengo nada, pero a lo mejor lo tengo, no sé, vamos a ver, déjeme ver. Y yo dije, este muchacho me lo dice para quedar bien, pero no sé si va a haber algo. A los 15 días me llaman para Norteamérica Canta. Justo, a mí me gusta mucho el tango, me gusta mucho el jazz también. Y me dice, mire, tenemos un problema acá. Un muchacho gerente de producción llamado de apellido Gardelín, Rolando Gardelín, gran tipo. Me dice, bueno, mire, acá tenemos estos programas de 40 minutos que hay que amortizar antes de que termine este ejercicio. De modo que su programa tiene que salir ya o ya. Eso es tener suerte, ¿eh? Me dice, lo que vamos a hacer, si nosotros largamos un programa de 40 minutos de Louis Armstrong, un programa de 40 minutos de Ella Fitzgerald, así, no va a ser distraído o divertido para la gente que no conoce jazz. Tenía razón.
Me dice, vamos a sacar una canción de este, una canción de este, una canción de este, una canción de este. Así armamos un ciclo de 3 meses y va a ser más divertido. Me dice, ¿usted sabe inglés? Sí, por supuesto. Yo no sabía una palabra. Entonces, ¿qué hacíamos? Más que suerte, audacia, ¿no? Audacia. Y una dosis. Sí, de suerte también. Una dosis tiene que haber. ¿Qué hacía? Porque enseguida te representás toda la película. ¿Cómo resolvés eso? Dice, porque hay que traducir a los... Porque hablan mucho, dicen los artistas. Son especiales, que se los tipos, hablan mucho y usted lo tiene que traducir. Bueno, muy bien. En ese tiempo se llamaba videofilm. Ah, videofilm. Y había máquinas para pasar celuloide, claro, en las filmotecas. Claro, tal cual. Entonces los muchachos me ponían ahí, se apiadaron, pero dije, mire, tengo este problema. Iba con un grabador que yo tenía y copiaba el sonido y se lo llevaba a una amiguita mía, profesora de inglés, que me lo traducía. Después venía el trabajo, porque yo, escuchando la grabación, tenía que achicar, y alguna vez creo que lo que yo decía era lo que decían los intérpretes. Alguna vez debo haber dicho, pero quedaba de bien, quedaba fantástico. La magia de la TV. La magia de la TV. Total, ¿quién iba a ir a preguntar qué decía Louis Armstrong? A la gente le importaba cómo tocaba, no lo que hablaba. Ese era mi razonamiento. Bueno, no, pero la mayoría de las veces era fiel la traducción. Si no, me lo hubieran dicho, claro, todo tipo que sabían inglés. Y así hice los 3 meses. Se terminaron. Yo creí que nunca se terminaron, me quedé sin nada. Pero ya va a salir algo. Sale El Mundo del Espectáculo. Y me llaman para El Mundo del Espectáculo, y ahí me hicieron contrato, y ahí me quedé por 8 años. Y eso ayudó en la radio, obviamente, ¿no? El cartel de la TV. Gracias a eso, a los 2 años, yo empecé con El Mundo del Espectáculo el mismo año, en el año 1967. En 2 años me dieron el programa, porque el poder, muchachos, que da la televisión, el conocimiento que da la televisión, la autoridad que da la televisión, sin ser un genio, el hecho de trabajar en televisión es ya muchos kilómetros recorridos a favor de lo que vos buscás. Y yo buscaba la radio. Entonces, me conocían, sí, me recibían, me conocía el gerente de la radio, ya me conocía la familia, le hablaba, me ha venido la red a verme, sí, lo vemos en El Mundo del Espectáculo. Por peor que hagas las cosas en televisión, a alguien le vas a gustar siempre. Siempre vas a tener un hincha que te va a apoyar. Y así me dieron. Acá tengo algunos. Me dieron media hora. ¿Y qué te gusta más, hacer radio o TV? No, radio toda la vida. Radio toda la vida, toda la vida. Mirá, cada día que yo estoy tan agradecido de este trabajo que hago. Cada día vos vas a hacer tu programa de radio, te calzás los auriculares. Yo tengo la sensación de que cuando me hago al aire, en el programa, que es una ceremonia para mí, nosotros abrimos siempre o con un poema o con un texto, prosa poética. Estamos hablando de una vuelta nacional. Ahora estamos hablando de una vuelta nacional. Una vuelta nacional en Radio Nacional. ¿Qué es la profundización? Rapidísimo también a veces. Rapidísimo incorporaste poesía, sí, humor. Sí. Y cuando yo me calzo los auriculares, y como te digo, me hago al aire, me hago al aire como si me hiciera a la mar, empieza una aventura que no te puedo transcribir. Es tal la belleza que tiene ese trabajo, la profundidad que te da el oyente. 1 oyente, 1000 oyentes, 500.000 oyentes, para mí es lo mismo. Digo, el intercambio que se produce con el oyente. ¿Cómo imaginás que es tu oyente arquetípico? No lo sé. Nunca lo supe. Hay una cosa que no se puede impedir, que es la visualización. Cuando sos oyente, la visualización de lo que está pasando en el estudio. Imaginar qué sucede en el estudio. ¿Por qué yo no me puedo imaginar cómo es mi oyente? No lo sé. Ese es uno de los grandes misterios. Mirá que yo escucho
por ejemplo, escucho programas de Radio Nacional. Yo escucho mucho Radio Nacional porque me gusta. A mí siempre me gustó trabajar en la radio pública y me gusta la programación que tiene ahora. Me gusta mucho. Tiene tipos muy importantes, de gran nivel. Y todos salen de un estudio piloto. El conductor de todos los programas, de cada programa, se sienta donde nos sentamos todos, en la punta de la mesa, como si fuera el que reparte las cartas. Pero nunca yo me los imagino en el mismo lugar. Mi imaginación los lleva a otros estudios, los pasea, los hace caminar, vuelve, los viste. A ustedes les debe pasar también, a vos te debe pasar, que imaginás a la gente vestida de tal manera en la radio. Nunca pude imaginar al oyente. ¿Querés creer? Es una pregunta extraordinaria que me haces, porque nunca me lo había planteado, pero me doy cuenta que nunca me lo pude imaginar. Hoy yo tengo una teoría, ¿no? El oyente arquetípico de hace 20, 25 años era el de la casa, a la mañana una mujer o un trabajador en un taller. Hoy es muy numeroso el oyente en el automóvil. Hay miles, y basta ver la calle, y es uno de los lugares donde más se escucha radio, ¿no? Yo creo que ese es un arquetipo muy importante, pero siguen siendo, en definitiva, personas que... Fíjate cómo va cambiando la radio dentro de su esencia. Vos mencionaste un trayecto fenomenal de cambio. Hasta que aparece el bichito ese de la radio portátil, el transistor. Hasta que aparece el transistor, ya el transistor es viejo. A menos que tuviera un enchufe muy largo, claro. No tenías posibilidad. Aparecen las primeras radios a transistores, se empieza a llevar en la orejita caminando por la calle. La espica. La famosa espica con estuche de cuero. Y después viene la popularización del automóvil con radio. Y la popularización del automóvil. La venta de automóviles masivos. Masiva. Esas son transformaciones donde la radio siempre está presente. Y está presente no como un elemento decorativo, está presente como un elemento importante en la sociedad, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, cómo no. ¿Me haces la convocatoria al corte para el último bloque? Señoras y señores, público presente y oyente, los invito a ir a un corte que será amable, cordial, y que ustedes, será tan bueno el corte que desearán ver muchos cortes más. Es más, un programa entero de cortes. Vamos a ver. No te lo dije al principio, pero te diste cuenta que hay muchos invitados, los saludaste, y vamos a decir dónde son. Porque preguntaba si eran extras al principio. Sí. No tenemos extras. No. El único que trabajó de extra acá soy yo, como quedó muy claro en el programa de Susana Rinaldi. Hay alumnos de Artes Audiovisuales y Licenciatura de Periodismo de la Universidad de Avellaneda, de Comunicación Social de la UBA, del portal web Difundiendo Tango, del taller de teatro de María Julia Moreno, del taller Pura Palabra, de la Fraternidad del Sur y de periodismo de Soldati y la Villa 31 de Mundo Villa. Ah, bueno. Visitantes asiduos. Y viste que hoy me patina un poco a la dicción porque estoy al lado tuyo. Pero a todos nos patina en determinado momento. Yo pego cada patinada. ¿Para qué te... Qué lindo saber que ustedes son ustedes, ¿no? Y que estudien estas carreras. Digo, que correspondan a los institutos en los que están estudiando. Qué interesante. Eso habla de un país nuevo, ¿eh? Eso habla de un país nuevo, ¿no, Jorge? Y que vienen con un entusiasmo verdaderamente. Sí, Una alegría que tuve, a mí no me gusta hablar de mí, pero voy a hablar del programa y voy a hablar también de los que están presentes. Me encontré con una joven que trabaja en ceremonial en Presidencia, que me contó que el hijo, que va a tercer año, un profesor les hace ver el programa para debatirlo.
Ah, bueno. Así que un saludo a esos chicos, no sé qué colegio es, y a todos los que lo vean con ese ánimo y a los que lo vean con cualquier ánimo. Pero sí. Vamos a las preguntas. Cuando usted diga, maestro. A ver, primera pregunta. Allí. ¿Qué tal, Héctor? Mi nombre es Norma Estela Díaz, soy estudiante de la licenciatura de Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mi pregunta es, a lo largo de estos años de su carrera, ¿qué diferencia usted ve, a pesar de la tecnología y los avances en la tecnología, qué diferencia hay desde que usted comenzó su carrera hasta estos días? Yo creo que ha habido grandes cambios, porque hay grandes cambios en el país. Al haber grandes cambios en el país, cuando se abre el país a los intereses más generales de la población, entonces el medio de comunicación va cambiando. El medio de comunicación es, en muchos casos, una consecuencia. La radio es una consecuencia de la evolución. Desde luego, hay radios y radios, hay maneras y maneras de ver las cosas. Pero yo creo que hemos evolucionado en cuanto a la idea de la comunicación, a ponernos más en contacto con la gente a través de sus necesidades más cotidianas. Y yo creo que la gran diferencia es esa, el internarnos en temas muy interesantes y hasta muy complejos, con naturalidad. Había una época que era tan formal la radio que había todo un anecdotario de furcios y errores. Ah, sí. Hoy es más difícil encontrar furcios porque se los devora una mala palabra. Había un hombre, un colega que vendió un buen fijador para el caballo en vez de un fijador para el cabello. Hubo otro, un amigo mío, en Radio Belgrano, un amigo llamado Bismara. Había un perfume que se llamaba Citrus y el aviso era, es Citrus, ¿qué pasa? Pasó a una mujer, dejó la fragancia, ¿no? Es Citrus, ¿qué pasa? Y él no lo entendió así y dijo, es Citrus, ¿qué pasa? Bueno, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Sí, Héctor, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Gabriel y soy estudiante de actuación del taller de María Julia Moreno. Quería saber qué significó para usted haber hecho un éxito como Rapidísimo desde el punto de vista profesional y personal. Para mí una necesidad, porque yo necesitaba hacer eso. Necesitaba hacer eso y como yo soy pueblo, siento como el pueblo, siento como la gente. Es demasiado grande decir yo soy pueblo. Ya sé, vamos a bajarlo un poco. Yo hablo como la gente, como habla la gente. Yo trabajo para la gente como uno, es decir, para la gente de todos los días, para la gente común, para la gente que... ¿Por qué gritamos? Decía, pero ustedes gritan mucho. Entonces, con Carrizo decíamos, nosotros tenemos que hablar fuerte porque tenemos que vencer el ruido del martillo en el taller chapista. Por ejemplo, no se puede parar para escuchar la radio. Entonces queríamos una radio que saliera fuerte y además nosotros hablar rápido y fuerte también. Sí, fue una gran satisfacción hacer eso porque fue identificarme con mi gente, como se dice comúnmente, pero en otro sentido, con la gente como uno. Sí. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Qué tal, Héctor? Daniel Brown, de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de Comunicación Social. Usted recién nos contó que tras la muerte de su padre, el luto de su madre duró 3 meses y la sonrisa se la devolvió la radio. Usted prometió ser alguien que haga sonreír a la gente, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna anécdota de alguna persona que le haya devuelto la sonrisa? Sí, hubo gente, yo tengo muchas referencias de gente que escuchaba la radio en los hospitales. Y por eso yo me preocupaba mucho, sobre todo en fines de la década del 70, toda la década del 80, gran parte de la década del 90, de tener actores cómicos que llegaran muy directamente a la gente. Por eso yo no quería desprenderme de Luis Landricina con Don Verídico, no quería desprenderme de Mario Sánchez. Mario Sánchez llegó a tener 70 personajes. Y nosotros, en cada tope horario, es decir, en la hora, la media hora, la hora, la media hora, quiere decir que teníamos 9 esquicios por día, más uno que iba al final 10, para hacer reír a la gente, y pude darme el lujo de lo que siempre había soñado, un equipo de guionistas.
un equipo de humoristas que escribieran para nosotros. Así tuvimos a Luis, además pusimos mucha comedia en los principios de Radio Rivadavia, pusimos a Osvaldo Miranda, que hacía un personaje muy divertido, pusimos a Jorge Porcel, que no era un buen momento de Jorge, no era un buen momento personal, y desgraciadamente hicimos 3 meses y me dijo, mira, yo estoy muy mal, anímicamente, de modo que te pido que no sigamos con esto porque veo que no funciona. Él era muy inteligente, se daba cuenta. Y muchos artistas más, ¿no? Pero sí, hacer reír a la gente fue y es, ahora, una razón de ser. Mira, las situaciones difíciles no se resuelven con tristeza. Ya lo dijo un personaje muy famoso, nada bueno se puede hacer con la tristeza. Yo creo que esto también lo saqué de un ejemplo de mi casa. Mi madre, como mi padre enfermó de parálisis, de un ACV muy jorobado, estuvo mal durante mucho tiempo y casi sin conocimiento al final. Lo cuidaban mi tía y mi madre. Y yo dormía en la misma habitación, había una sola habitación, ¿qué querés? Y de pronto, entre sueños, escucho como llantos. Y dije, murió mi padre. Y no, eran risas de mi madre y de mi tía. ¿Por qué? Se empezaron a contar cuentos. Porque el humor ayuda a vencer el dolor. Ustedes dense cuenta, chicos, que en los velorios casi siempre se termina contando cuentos. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas más dolorosas que la muerte. Cuando nosotros vivíamos en medio de una pobreza que nos jorobaba, era cuando más necesitábamos en casa, porque murió mi padre, quedamos mal. Pero siempre había el recurso de la risa. ¿Cómo llegaba la risa a casa? A través de la radio. Siempre, toda la vida. Por eso es raro aquel programa que no frecuenta el humor en la radio, que no frecuenta el humor. Puede no tener cómicos, pero puede frecuentar el humor a través de los animales. Nosotros nos hacemos escribir el humor, tenemos gente que cuenta cuentos, a la vieja usanza, que es una manera de llevarle una sonrisa a la gente. Yo creo que es el más valioso regalo que te pueden hacer. Por eso yo lo hago. Porque yo vi que en mi casa la sonrisa nos sacaba de la desesperación. Cosa extraordinaria, ¿no? El humor, oh, por Dios, el humor. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jaureche, como... Otra pregunta. Grande Jaureche. Hola, mi nombre es Vanessa Rojas, estudio en la carrera de licenciatura en periodismo en la Universidad de Avellaneda. Bueno, mi pregunta es, ¿qué criterio tiene usted para elegir su grupo de trabajo? Y si alguna vez tuvo una situación de que le tocó un humorista con mal humor. O ¿Si alguna vez? Le tocó un humorista con mal humor o no un humorista con mal humor. Vos sabés que yo tengo una suerte extraordinaria. Con los compañeros tengo una suerte extraordinaria. A mí los equipos me duran años. Somos amigos. Es amistad que nace del trabajo. Yo soy de los que piensan que para ser amigos no es necesario que te inviten al cumpleaños, ni que te vengan a decir que se quieren separar de la mujer, ni que te pidan que cuando quieras llorar llores en su hombro. Un amigo es aquel que demuestra una actitud amistosa. Y cuando tiramos todos juntos para sacar un programa con éxito, estamos poniendo también una dosis elevada de amistad. De amistad con la vida, de amistad con el trabajo y de amistad con el líder del grupo, que es en definitiva el responsable de todo eso. Yo he tenido mucha suerte. En algunos momentos porque he sabido elegir incluso contra opiniones de mis mismos socios, he elegido gente, porque yo intuía que había algo lindo para que, aparte de lo profesional, se manifestara en lo personal, en lo afectivo. Tiene que haber en el trabajo una corriente afectuosa, si no, no sirve. Cuando hagamos un equipo, y ustedes lo van a hacer cuando sean periodistas, cuando sean actores, traten siempre de cuidar ese equipo y de sacar del equipo lo mejor que ese equipo tiene, recordando que somos personas, somos falibles,
En la medida en que nosotros comprendamos la falencia del otro, el otro va a comprender nuestra falencia. Y si somos líderes del grupo, con más razón, vamos a necesitar que nos comprendan. Porque también vamos a tener nuestros desfasajes. No es necesario ser medio loco para tener desfasajes. Muchas veces, bueno, hay tensiones que te obligan a decir una palabra más fuerte. En esos casos hay que tener el conocimiento necesario como para pedir disculpas. Eso es muy bueno y es una linda manera de conservar el grupo. Parece a mí, ¿no? Hay que ser grande para saber pedir disculpas, Saber ¿no? pedir disculpas. ¿Qué sé yo? Yo lo siento. El otro día me pasó. Estamos haciendo una cosa graciosa. Y había silencio en la mesa. Termino la cosa graciosa y digo, che, pónganse un poco las pilas. Podían haberse enterado que tenían que poner por lo menos una sonrisita. Pero nosotros no sabíamos, a lo mejor quería silencio total. Bueno, nos fuimos, al otro día vine, agarré a mi compañera y a mi compañero por separado y les dije, estuve hecho un tarado. Estuve hecho un tarado. Es cierto, yo no les había dicho que necesitaba apoyatura. Y ustedes no sabían si yo la necesitaba o no. Y no podían adivinarlo porque era una cosa nueva, absolutamente nueva. Les pido por favor disculpas. Y a partir de ahí me empecé a sentir bien, porque si no te sentís muy mal siendo injusto. Hay gente que le gusta ser injusta. Hay gente que se deleita siendo injusta. Evítenlo, muchachos, siempre, pues no sirve. Última pregunta. Hola Héctor, mi nombre es Cristian Gastón Ortiz, soy de Fraternidad del Sur, de los talleres de cine. Te quería hacer la consulta, ¿cómo te imaginas la radio a futuro y qué opinas de la nueva ley de medios? A mí me parece que la ley de medios es necesaria y hay que hacer todo lo posible por implementarla. En cuanto a cómo veo la radio del futuro, no lo sé, pero pienso que va a ser muy difícil desbancar a la radio, por razones que hablaba hoy al principio, ¿no? Que comentábamos hoy. Va a ser muy difícil desbancar a la radio. Esto ya se sabe, es muy conocido, chicos. Se decía que cuando aparecía el cine borraba al teatro. Que cuando aparecía la TV, lo hablamos hoy, aparecía la televisión, borraba la radio. Yo creo que es un lenguaje tan extraordinario el de la radio que no creo que cambie mucho desde de lo formal. ¿Qué es la radio en definitiva? 1 o 2 o 10 tipos acá hablando y mucha otra gente escuchando y participando. Yo creo que va a ser, sí, la radio cada vez más participativa. Pero la esencia no se puede cambiar. Además es una fórmula infalible, es un invento bárbaro, le salió redondo, le salió para toda la vida. Parece a mí. Marconi fue, ¿no? El inventor. Dicen. Pero hay mucha disputa en torno. Hay mucha disputa, dicen que Marconi registró la patente de otro. Sea cual fuera, a alguien bueno, hay que asignárselo. Con el cine lo mismo, con los hermanos Lumière, dicen los franceses. Con el cine lo mismo. Y si no se sabe tampoco dónde puede llegar el cine, quién sabe. No sé dónde puede llegar la radio, no sabe dónde puede llegar el cine. No sé si funcionarán esas transformaciones 3D, no sé. Lo sabrán quienes vean este programa dentro de 30 años y digan qué inteligente que era la gente en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Eso suponemos que dirán. Y si no dicen eso. Y si no dicen, no nos verán. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dirá la gente dentro de 50 años? De todos nosotros, de todos los bichos que andamos caminando ahora por el planeta. Cuando nosotros ya no estemos y que habremos cantado honrosamente la surra. Honrosamente o no, más o menos. Pero, ¿qué dirán? Bueno, Cosia. Sabemos lo que podemos hacer ahora, que es aplaudir. Muy bien. Chicos, ha sido un honor saber que están ustedes y saber a las instituciones que pertenecen. Era